Buenas tardes. Para mí es este es un motivo de alegría y es un honor, además, poder estar un rato charlando con David Toscana, que es un grandísimo escritor. David, yo creo que pasea con soltura por la cima o por la cumbre más alta, sin sufrir vértigo, ni tampoco se siente un dios del Olimpo. Es una persona, ya lo verán ustedes, que tengo la suerte de conocerlo desde hace unos años, me considero amigo de él, y es una persona muy sencilla y muy asequible, y siempre es una gozada charlar con él. Entonces, hoy tenemos un pretexto, o un texto, mejor dicho, que nos convoca, que es este libro, El peso de vivir en la tierra. Vamos a charlar un poco del libro, pero a mí me gustaría charlar también de otras cosas. Bueno, si hablamos del libro, forzosamente hablaremos de otras cosas que están fuera del libro, porque es un libro que tiene que ver con una tradición muy antigua que viene, bueno, ya los griegos echaban mano a esa tradición, que a partir de otras obras literarias, crear una obra literaria nueva y que sirva ese rastreo y esa búsqueda de pistas, de huellas en obras literarias muy importantes anteriores, dar una nueva visión del mundo. El mundo va cambiando, pero el mundo, por desgracia, en muchísimas cuestiones sigue siendo el mismo que hace miles de años. ¿Por qué les digo esto? Porque esta novela, que es un artefacto literario muy interesante, es un artefacto hoy en día insólito, hoy. Tiene mucho de Kafka, tiene mucho de Cervantes, ya veremos por qué, y más concretamente del Quijote. Tiene mucho, a mí me recuerda la música de Shostakovich y sobre todo a la de Prokofiev, ya que estamos con el tema de los rusos, a la de Prokofiev. Y es que es un libro que se lee con facilidad, cada línea de izquierda a derecha, y luego una línea, otra debajo, eso se lee con facilidad. Pero es un libro, detrás de esa aparente facilidad o sencillez, hay un mundo muy complejo, porque es un libro metaliterario. Estoy dando una visión de conjunto porque veo que hay gente que no ha leído el libro, que no pertenecen al club, y entonces a usted no le importa que le dé esta visión, ni a ti, esta visión de conjunto. Y en esta novela singular se habla de otras novelas, hay citas, hay referencias continuas a otras novelas. ¿Qué novelas? Obras, bueno, y cuentos y obras de teatro, y a la historia también. ¿De dónde? De la madre patria rusa, de los zares, pero también de la Unión Soviética. Hay referencias a autores sagrados maravillosos como Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, Turgenev. Yo no sé si lo pronuncio bien, tú me corriges. Luego Chekhov, por supuesto. Luego vienen los otros, Vasily Grossman, antes Isaac Babel. En fin, ahí ustedes saben que la tradición de la literatura rusa es infinita y es maravillosa. Y también hay referencia a la historia de la Unión Soviética y a la historia de Rusia. Y con esas claves se crea una historia delirante de unos señores que viven en Monterrey, en México. Supongo que por la fecha en la que los rusos están cansados ya de triunfar y fracasar en sus aventuras espaciales, se habla de la aventura espacial. Y ya no le digo más, ya pasamos, si a ustedes les parece bien, a hablar con David, a preguntarle a David. En primer lugar, David, yo recuerdo que hace 2 años
participé en un acto contigo y con Valerie Miles, y tú me contabas que durante el periodo del confinamiento por el COVID, estuviste leyendo mucha literatura rusa y decías, bueno, es por una cosa que estoy haciendo o que he estado escribiendo, ya sabemos lo que es. Entonces, la pregunta obligada para partir, ¿por qué te dio por ahí? ¿Por qué la literatura rusa? ¿Y cómo se te fue ocurriendo la idea de este libro singular? Gracias a Nelio y gracias a todos ustedes. Contentísimo de estar en La Palma otra vez. Ya casi me voy sintiendo un poco de aquí. Y lo que me preguntas, sí, por supuesto que estaba leyendo mucho cuando nos vimos hace 2 años, pero sobre todo estaba releyendo mucho porque para mí la literatura rusa es de algún modo la que siempre me ha atraído por sobre las demás, y desde hace, no quiero hacer tantas cuentas, pero desde hace 45, casi 50 años la estoy leyendo. Y ¿por qué me dio por ahí? Pues fue una cosa muy curiosa. Yo nací en una casa donde no había libros. Había yo heredado únicamente de mi padre la Enciclopedia Británica, y entonces mi hermano y yo leíamos la Enciclopedia Británica, pero un buen día en un mueble me encontré 2 libros que son los que me han marcado desde siempre, y es Don Quijote y Crimen y Castigo. Y si leíste la novela, ves que inmediatamente aparece Don Quijote y Crimen y Castigo. Por supuesto. Por un lado, Crimen y Castigo en la trama muy deliberada, y Don Quijote en el espíritu que va conduciendo la novela. No hay menciones del Siglo de Oro, de los Cervantinos, de Don Quijote, pero cualquier lector lo percibe que ahí está. Entonces, entro a leer estas 2 novelas y son las que al mismo tiempo me volvieron lector. Me enamoro de las 2, termino, las vuelvo a leer, y desde entonces he sido un poco perseguidor siempre fui muy amoroso con Dostoyevsky. Muy pronto me compré las ediciones completas de Dostoyevsky, unas maravillosas, cuando teníamos editoriales maravillosas como Aguilar, que se echaba encima la responsabilidad de publicar obras completas, de casi torturar en este caso a Rafael Cancinos Asens, para que tradujera todas y cada una de las novelas y poder nosotros leer Dostoyevsky no con distintas traducciones, sino con la prosa de un amante perfecto de Dostoyevsky que fue Cancinos Asens. Entonces, la oportunidad de leer, Aguilar tenía, por fortuna, también las obras completas de Gogol, las obras completas de Andreyev, las obras decían completas, pero por supuesto que no eran completas de Tolstoy, que yo creo que ni en ruso existen las obras completas de Tolstoy, porque es entre correspondencia y entre tantas cosas que escribió, ensayos y demás, es difícil dar con las obras completas. Pero sí, en español, mucho antes que en buena parte del mundo, teníamos las obras completas de Dostoyevsky, que incluían el último tomo, que era el diario de un escritor, se llamaba, y estos textos que escribía Dostoyevsky para la prensa de la época, para las revistas, los tuvimos en español y casi en ningún idioma lo tenían. Es más, creo que en inglés todavía no los tienen más que una antología. Entonces era muy apasionante para mí esta literatura y la posibilidad que tenía también de leerla. Había, por supuesto, en los años 70 una inclinación por esta madre Rusia que tú hablabas. Entonces había mucha vocación por leer a estos autores, incluso a los autores panfletarios como Gorky, que leíamos todos La Madre, pero ahora
digo, la leo y no es más que un panfleto ideológico. Y en cambio, pues sí, había mucha gran literatura y a partir de toda esta experiencia que tenía como lector de décadas con los rusos, pues un buen día, por estas épocas, hace 3 años, 4 o 5 más bien, ya me da por tener una idea quijotesca de un personaje que en vez de leer novela de caballería y querer ser caballero andante, lee novela rusa y quiere ser alcohólico, asesino, preso en Siberia, tuberculoso, y encuentra gente que comulga con él y que también quieren participar en este juego de vivir otras vidas, que finalmente es lo que nos da la literatura, la capacidad de vivir otras vidas. Este libro, esta novela, por cierto, no lo comenté al principio, pero bueno, ustedes ya lo sabrán, obtuvo el premio Bienal Vargas Llosa, concedido este mismo año en la Feria del Libro de Guadalajara, fue, ¿no? Donde en Guadalajara, se anunció que, bueno, es un premio de mucho prestigio, lo dan cada 2 años a una obra, a una novela que a juicio del jurado pues merece ser tenida muy en cuenta en todo el ámbito hispanohablante. Bueno, cuando tú hablabas de lo del Don Quijote, claro, nosotros perdemos la perspectiva cuando Cervantes escribe el Quijote, habla de libros que en aquel entonces eran conocidos, eran libros conocidos de prácticamente todo el mundo. Entonces, él jugaba un poco con la parodia, pero al mismo tiempo, aunque parezca paradójico, hacía un gran canto de alabanza a la figura del héroe, ¿no? Del héroe caballeresco. Si yo he disfrutado leyendo este libro, primero porque me parece alta literatura, sin duda alguna, está muy bien escrito, pero que además está lleno de guiños a cosas que yo reconozco y que he disfrutado como lector. Pues hay guiños sobre la obra de Dostoyevsky, como tú decías, de Chekhov. El final de la novela, en la última frase hay una recreación de una de las primeras frases de novelas más famosas de la historia, que es la de Ana Karenina, y el final de uno de los cuentos más famosos de la historia, que es La señora del perrito, de Chekhov. Eso para que ustedes vean, el libro está lleno continuamente, no ya de citas, que las hay, sino sobre todo de juegos, de cómo le da la vuelta, cómo aprovecha, y como yo decía, lo de la historia, porque me imagino que no solo has releído a los grandes autores, digamos, literarios, sino estás empapado de historia rusa y soviética. Hay muchas referencias, por ejemplo, referencias a todos los procesos de represión de la antigua Unión Soviética. ¿También ahí estudiaste historia o no? ¿Eso ya lo llevabas en la mochila? No, ahí sí lo que tuve que leer para la novela, más que, ya decía yo, tenía muchos años leyendo novela, pero me di cuenta que dentro de la novela también tenía que aparecer algo de la historia. Mucha historia ya está contada en las novelas rusas, pero sobre todo me di cuenta que tenía que entrar también la biografía de los autores. De muchos autores, de pronto tomo ciertos momentos de su vida. Y de su muerte. Y de su muerte sobre todo, sí, es cierto, porque parecen oportunas para seguir completando la historia que quiero contar. Entonces aparece buena historia de Tolstoy, la muerte de Tolstoy, que ocurre en circunstancias muy especiales. Él tiene 80 y tantos años y se le ocurre que ya no aguanta a su mujer, y entonces agarra sus cosas y se larga, toma un tren y muy pronto le da una neumonía
y se muere en una estación de tren perdida en la nada, donde no había ni médicos ni nada. Era un medio cruce de caminos. Se llamaba Astapovo la estación y ahora se llama Lev Tolstoy. Entonces ya es el homenaje que le hacen, pero lo único que hace es bajarse en ese lugar el guardaagujas, el que se encarga de la estación le presta su casa, porque propiamente no había estación, era un apeadero. Se bajaba ahí la gente y el que regenteaba todo esto tenía una casa ahí. Y le dicen, tenemos un enfermo para que le dé la cama. Y dice, no, pues a mí qué me importa. Y ya dicen, es Tolstoy. Y entonces, claro que le da la cama. Y la mujer se entera, quiere irlo a ver, pero le prohíben que lo vea a Tolstoy. Dice, es que viene huyendo de ti. Si te le apareces ahí, se va a morir. Y efectivamente, lo último que hizo Tolstoy fue ver a su mujer y se muere. Pero esta estación en medio de la nada de pronto se llenó de corresponsales extranjeros, porque Tolstoy tuvo ahí una agonía de varios días y todo el mundo estaba informando sobre la salud de Tolstoy hasta que muere en 1910. La fecha puede ser el 7 de noviembre o puede ser el 20, según el calendario que usaban los rusos o que se usaba de este lado del mundo. Entonces, que es muy curioso porque yo cumplo años el 7 de noviembre y mi mujer cumple años el 20, así que en los dos celebramos la muerte de Tolstoy. Yo también la voy a celebrar dentro de poco, que me jubilo el 6 de noviembre. El 6. O sea que estoy ahí, sí, ahí en ese margen. Y también hablas de la muerte de Chekhov, esa historia increíble que viene desde Alemania en un vagón lleno de hielo con ostras. Sí, eso... hay un cuento muy conocido de la muerte de Chekhov, de Raymond Carver. Sí, Raymond Carver. Que termina así contando la misma historia que cuenta la viuda, porque es lo que ocurre. Chekhov se está muriendo y le llaman al médico, mandan pedir una botella de champaña. Él se toma la botella, bueno, no se toma la botella, se toma unos tragos y muere. Entonces, su última palabra. Su última palabra, bueno, es que él dice, ich sterbe, que me estoy muriendo, me muero o algo así. A menos que tú la recuerdes. Pero, no, que antes dice, hace tiempo que no tomaba. Hace tiempo que no tomaba champaña, sí. Entonces, porque al médico le hablaba en alemán, y es una historia también muy relatable, porque pues él es el que muere de todos los personajes de la literatura rusos, es el que muere en condiciones más normales, puesto que va a un sanatorio, sigue decayendo su salud hasta que se muere. Otros los tenemos que se suicidan o que mueren en un duelo, se tiran a las vías del tren como Ana Karenina. Entonces tenemos muertes muy dramáticas y sí repaso varias de las muertes, y la de Chekhov me parece precisamente la más triste porque es la más normal. Y digo, es que al final es la que nos va a tocar a casi todos nosotros, meternos en un sanatorio, en un hospital, y ni siquiera nos van a dar la botella de champaña. Pero lo más relatable viene después de que muere, porque él muere en la plena canícula de 1904 y la mujer dice, bueno, pues lo voy a enterrar aquí en este sanatorio alemán, en este lugar, y empieza a haber una presión en Rusia. Dicen, no, nuestro gran escritor, ¿cómo va a estar enterrado en Alemania? Hay que traer el cadáver. Y entonces la mujer empieza a hacer muchos trámites para que viaje el cadáver, para que como está en la canícula, pues se va a descomponer, y entonces consigue un transporte refrigerado de ostras. Y entonces era muy curioso porque va el cadáver de Chekhov, pero dice transporte de ostras. Y esto le molestaba mucho a Máximo Gorki, decía qué vulgaridad, pero le decía, no, es que
es un cuento de Chekhov, Claro, la propia conducción del cadáver. Y hubo varias cosas chejovianas en el camino, incluso cuando llega a la estación de San Petersburgo, tenía que haber una transferencia de trenes, y cuando llega lo confunden porque ese día llegaba otro general que había muerto en la guerra de Rusia con Japón, y entonces llega Chekhov y la banda empieza a tocar la música así de honor, y les dice no, es un escritor nada más. Y entonces ya se callan los músicos y ya silenciosamente llevan a Chekhov, y al rato en el siguiente tren ya llega el general. Pero al final, bueno, porque lo llevaban hasta Moscú, y venía el tren de Alemania, pasa por Varsovia, llega a San Petersburgo, hacen una transferencia de estación, y ya lo llevan a Moscú, donde sí lo recibieron con toda una procesión hasta el cementerio. Luego hay pasajes del libro muy interesantes, por ejemplo, cuando hablas de la muerte de Isaac Babel, que muere ajusticiado, hay un paralelismo con la muerte de un personaje de 45 años en El idiota de Dostoyevsky. Y ves que hay cierto paralelismo entre la muerte de uno y otro, y entonces nos encontramos con un experimento muy interesante, y es que David Toscana juega con la realidad y la ficción, las pone en un mismo plano, y llega un momento, y además está muy bien escrito por David, porque vuelvo a lo que les dije antes, es un libro muy bien escrito. No solo la originalidad de la propuesta. Es que me robó todo de los rusos, pues ya. Está muy bien escrito, pero él hace, yo creo que este es un ensayo sobre literatura rusa fascinante, pero al mismo tiempo es una novela fascinante. O sea, son las dos cosas a la vez. Por eso me parece un libro increíble. ¿A ti no te gustó? ¿Cómo? Es un libro increíble, es un ensayo, ficción, una ficción, ensayo. Es que luego van a decir que me gusta hablar de muertes, y por supuesto que sí. En buena parte de mi literatura hablo de muertes, pero esto que mencionas sobre Dostoyevsky, de El idiota y Isaac Babel, hay una pequeña diferencia, es que a Babel sí le pegan el tiro. Sí. Porque Dostoyevsky cuenta algo en El idiota, pero algo que le ocurrió a él. Él, en la época de los zares, porque es algo que siempre digo, los rusos no han sido libres con los zares, no han sido libres con los bolcheviques, los comunistas, y no son libres ahora tampoco. Entonces, siempre ha habido esta persecución, y a Dostoyevsky le tocó que, a pesar de ser un autor muy reconocido, cuando apenas comenzaba, cometió ahí la imprudencia de leer una carta prohibida, y entonces se lo llevan junto con unos colegas a fusilar. Los tienen presos, les hacen el juicio, los condenan a morir fusilados, y cuando ya los tienen listos y hacen preparen, apunten, y ya está el fuego, de pronto entra un hombre y dice: el zar los acaba de perdonar. Y entonces Dostoyevsky dice, los perdona la vida, porque los mandan 6 años a Siberia. Y esto, que para cualquiera de nosotros es un castigo, ir a Siberia, trabajos forzados, pasar hambre, vivir ahí entre bichos y pulgas y demás, para él era un regalo. Y entonces, cuando le dijeron: te vas 6 años a Siberia, y casi le besaba los pies al zar, y decía algo, que iba a vivir cada instante de su vida, que a cada minuto le iba a pedir cuentas, y que no iba a perder nada de tiempo, y de algún modo lo hizo, pues trabajó su obra, y
y nos regaló todo ese tiempo que no desperdició, y al mismo tiempo nos regaló una experiencia de haber estado en la prisión. Esto es un poco cruel, pero yo a veces me pregunto qué hubiese pasado si Dostoyevsky no va a Siberia. En Siberia aprendió tantas cosas sobre el alma humana, sobre las bajezas, las grandezas, tuvo tanto tiempo para reflexionar que fue un escritor antes de Siberia y fue un escritor mucho mejor después de Siberia. Entonces yo a veces recomiendo que los escritores nos deberían de llevar 3 años a trabajos forzados a una prisión terrible y seguramente volveríamos hechos más, unos seres humanos más completos para escribir. Los que no fuimos allá, pues tenemos la posibilidad de leer muchos libros rusos y novelas rusas sobre los campos de trabajos forzados. Ahora les llamamos Gulag, porque por ahí del 72, 73, Solzhenitsyn escribió este libro tan memorable que se llama Archipiélago Gulag, o Gulag, según se pronunciara, porque no sabíamos. Y a partir de ahí le empezamos a llamar Gulags, pero estos campos pues convirtieron a Solzhenitsyn en escritor, a Dostoyevsky y a tantos otros que pasaron por ahí, a Varlam Shalamov también que estuvo por ahí. Y es verdad lo que tú cuentas en el libro, que se decía, sus detractores, sus enemigos, bueno, porque sabemos, era un personaje, el del Don... no, ese era Sholokov, sí, Sholokov. Este es Shalamov. Ahorita hablábamos de él si quieres. Sí, sigue, perdona, sí. Después volvemos a Sholokov. Sí, y bueno, más allá de todo esto que digo, de estar en estos lugares y comprender muchas cosas de la experiencia humana, también está que como lectores nos interesa echar un vistazo a este mundo que nos parece lejano, horroroso y en el que no queremos estar, que son los campos de trabajos forzados o los campos de concentración, que son por sí solos un género literario, el género de las prisiones, desde El Conde de Montecristo, Papillón y tantas otras obras que hay sobre esta gente que cae en desgracia y que va a distintos tipos de prisión y de tortura. La Cartuja de Parma. La Cartuja de Parma. Sí, y si quieres entonces... Lo de Sholokov, es verdad lo que decían sus detractores, que el don apacible, quiero decir, puede haber algo de verdad en ese rumor de que el don apacible lo encontró en la mochila de un soldado ruso. Sí. ¿Eso, hay algo de cierto en eso? Sí, hay no sé si lo hayan leído, pero hay un libro que se puede publicar en 2 tomos gordos o a veces en 4 más delgados, que se llama El don apacible, de Mikhail Sholokov. Él ganó el premio Nobel, ahorita no me acuerdo si 1960 por ahí debe haber caído. Fue antes de Pasternak. Fue después de Pasternak, pero antes de Solzhenitsyn. Exacto, antes de Solzhenitsyn. Sí. Y entonces era un escritor más bien mediocre y de pronto aparece con una obra maestra. Y algunos se preguntaron cómo hizo. Y empezaron a salir historias, probablemente verdaderas. El que lo acusó muy tajantemente fue precisamente Solzhenitsyn, de haber plagiado esa obra. Y la historia es que hubo un escritor cosaco de esa zona, del Valle del Río Don, que escribía y llevaba su original en la mochila. Un día lo matan y alguien se queda con esa novela y cae en manos de Sholokov, que la empieza a
a publicar poco a poco. Y hay algo que sí se nota, y es que este amigo no había terminado la novela, Solokhov la continúa, y sí, la novela tiene una... Decae. Los primeros episodios, el primer tomo es fascinante y después va decayendo. Y decae también por otra razón, y es que pues él se empieza a volver muy cercano a Stalin. Gorky lo invita un día para que se tome ahí una copa. Stalin se reunía con escritores, sobre todo en casa de Gorky. El que visite, bueno, ahorita no se puede, pero en Moscú hay una casa que le expropiaron a unos millonarios, una casa con un estilo modernista, una mansión en el centro de Moscú, y esa se la regalaron a Gorky. Y Gorky, claro, que era el proletario, el de las causas, y no sé qué, de pronto vivía como un príncipe. Sí. Y la historia de Gorky es un poco compleja. Por un lado traicionaba a escritores y por otro lado salvaba a otros. Entonces no es una figura que pase como buena o mala, pero hubo quienes recibieron favores y protección por parte de Gorky y hubo quienes se sintieron traicionados, acusados y delatados por él. Entonces se vuelve cercano a Stalin, la censura cada vez es más fuerte y cada vez había que negociar más cada pasaje que se fuera a publicar. Y entonces avanza la novela y cada vez hay más consignas bolcheviques, ¡viva el proletariado! Y todas estas cosas que en el primer tomo no las vemos. Por eso la novela va cayendo, por eso hay rumores de plagio y por eso hay un libro que lo investigó muy bien, ahorita no recuerdo el autor, y el libro se llama El escriba de Stalin, y este libro sí concluye que hay plagio. Lo cual lo convierte en un momento fascinante, muy interesante, lo convierte casi en argumento de una novela increíble, ¿no? La historia de la composición de El Don Apacible. Sí, y ahora, en parte estamos hablando de la novela, pero estamos hablando de cosas más apasionantes. Sí. No, es que nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Yo hago la advertencia porque después dicen alguien que lea la novela va a notar que muchas cosas que estoy platicando, como si fueran externas, muchas se cuentan ahí. Entonces no se desilusionen si pasa esto. Pero cosa muy digna de contarse es que cuando a Solokhov le dan el premio Nobel, la gente del Nobel estuvo discutiendo ese año acaloradamente si se lo daban a Solokhov o si se lo daban a Anna Akhmatova. Al final, no creen ustedes que los premios Nobel se ganan así porque se reúne la gente y decide. Hay mucha política, había mucha presión, había mucha, ¿cómo se llama? Cabildeo por parte de distintas instancias comunistas, como le pasó a Pablo Neruda. Cuando le dan a Solzhenitsyn el premio en el 71, protestan tanto los comunistas pidiendo un escritor comunista que se lo dan a Pablo Neruda. No es que no lo merezca, pero es que el momento en que se lo dan era para... Un desagravio para los comunistas. Entonces, estuvo todo este estira y afloja y finalmente gana Solokhov. Cuando Solokhov es un escritor más bien olvidado y Anna Akhmatova cada vez va tomando más estatura. El año pasado estuvo aquí Alberto Ruiz Sánchez presentando su novela, que se llama El expediente Akhmatova. Sí, El expediente Anna Akhmatova. Entonces, cuando regresa Solokhov de recibir el premio,
están enviando a 2 escritores rusos a campo de trabajo forzados, condenados 5 y 7 años, algo así. Y le piden a Sholokhov, le dice, tú te acabas de ganar el premio Nobel, tú tienes influencia, pide que los liberen. Y le toca hablar en el Congreso, y en vez de pedir que los liberen, pide que los ejecuten. Y entonces ahí sí se cae Sholokhov de la gracia de todo el mundo. Y entonces ahí sí es, porque le escribe una poeta, Chukhovskaya, le escribe una carta y le dice, tú que escribiste el don apacible y que ahí puedes ver las contradicciones del ser humano, ¿por qué eres tan contundente a la hora de juzgar a tus compañeros? Y entonces ahí es donde dices, a lo mejor está la clave. Y él no escribió esa novela. Él es un hombre de blanco y negro y no de matices. Y ustedes dirán, y los personajes de esta novela, del peso de vivir en la tierra, son en diferentes momentos de la novela, son diferentes trasuntos de diferentes personajes, de diferentes obras de la literatura rusa, pero ellos viven en México, en Monterrey, y como dije al principio, viven unas situaciones kafkianas total. Entonces, él te propone un juego, tú propones un juego desde la primera página al lector, que yo le propongo que usted entre en otro plano de la realidad. Esto no es una novela realista, tiene cosas de novela realista, obviamente, pero no es una novela realista al uso, ni mucho menos. Es un artefacto, es un juego literario, y estos personajes mexicanos de Monterrey se van a convertir en otra cosa y actúan como Don Quijote, poco alocadamente, asumen cada uno de los que van apareciendo, entran en ese juego que propone el protagonista Nicolás, que se llamará desde la primera página o desde la segunda, se llamará Nicolai. Asumen que ellos viven en una realidad paralela, una realidad absurda, surrealista muchas veces. El libro también me recuerda en gran medida a Buñuel en su juego de desdoble de la realidad y con el surrealismo, e incluso en algunos pasajes de sus películas mexicanas, entre comillas, ¿no? Las películas que hizo en México, que tienen muchas situaciones kafkianas. Por ejemplo, hay una película, una comedia de Buñuel que es La ilusión viaja en tranvía, ¿la conoce? No, es que yo no veo cine. Bueno, y un grupo de personas menesterosas allá roban un tranvía porque lo quieren llevar al desguace y se niegan. Y a mí hay momentos de esta novela, y ya no hablo de que imiten o busquen o rastreen o hagan trasuntos de la literatura rusa, no. Hay momentos de la novela que me recuerdan a situaciones buñuelescas, ¿no? Y mexicanas, además, muy mexicanas, porque el alma de México también está ahí. Es curioso, porque yo creo es una novela mexicana también. En las problemáticas sociales están ahí, las desigualdades, el disparate de la vida cotidiana en México. Yo no sé, ¿estoy exagerando en esto que acabo de decir, o tú crees que sí? La novela ocurre en 1971, y en el 71 México tenía, sí, esta situación de la guerrilla urbana. Había muchos bolcheviques, había muchos ejércitos con distintas denominaciones que querían hacer un golpe de Estado, derribar la frágil democracia mexicana y instaurar un sistema comunista. Entonces, ese es el mundo donde está situado, donde recién había habido una masacre de estudiantes y donde 3 años antes estaba la otra masacre, mucho más conocido, del 68. Sí, del 68. Entonces, sin que me meta de lleno a tratar de retratar esta escena,
Pues es este mundo, que en México, tú dices que mi novela es kafkiana, pero conocemos la frase de Carlos Fuentes, que se dice: si Kafka hubiese sido mexicano, sería un escritor costumbrista. Y sí, muchos de los mundos kafkianos son parte de nuestra cotidianidad. Están en lo cotidiano. Sí, y ahí donde tú ves kafkiano, yo a lo mejor veo cotidiano. Yo lo veo kafkiano y tú lo ves algo muy normal, muy de México. Y se ve el ambiente de las tabernas, de las calles, el hospital, los pobres, ese policía, Porfirio, se llama Porfirio, pero lo bautizan como Porfirio. Es un mundo, claro, para ti un mundo más cotidiano, y para nosotros, un lector de Canarias, pues llega a ser algo kafkiano. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quisiera abrirte la cabeza y ver lo que tienes dentro, porque vamos, la parte de historia me encantó. Era por de formación, yo estudié historia y me gustó mucho. No tanto la parte literaria de la literatura rusa, sino la parte de historia, de los datos que das de los escritores rusos. Ahora has ampliado un poquito más. He llegado a la conclusión de que ser escritor en Rusia es parte de la vida, y hoy en día creo que sea igual. Pero el Quijote, no sé, dice que ustedes lo vieron. Yo lo encontré en internet, buscando datos encontré el Quijote. Y ahora tenía una pregunta. ¿Por qué las naves espaciales? Quizás era la época del desarrollo espacial, era Rusia y todo eso. ¿Por qué elegiste eso? Si era para unirlo a Rusia. Y la segunda parte, el Quijote está claro. Pero Sancho, ¿quién sería? ¿El tabernero, el hombre como más pragmático a sacar dinero, que viene como...? Es que me queda esa duda. Sí. Bueno, el Quijote está en dos aspectos, no necesariamente así de manera argumental, pero está en el hecho de leer libros y querer vivir una realidad a través de los libros y querer poner la imaginación por delante de la realidad. Entonces, cuando leemos la novela, hay muchas veces que nosotros sabemos que hay molinos de viento, pero los personajes prefieren ver los gigantes. Sabemos, por ejemplo, cuando se proponen viajar al espacio, sabemos que no van a viajar al espacio, que de manera más musical sería ese famoso sueño imposible de Don Quijote. Entonces se mezclan estas cosas, y por eso decíamos que estaba más así en el espíritu que en el argumento Don Quijote. Y lo del viaje espacial es parte del juego de la imaginación de los personajes. Es lo que finalmente los convoca a tener una idea en común, aunque todo esto porque comenté que la novela comienza en el 71, y en el 71 estaba todavía la carrera espacial. Ya Estados Unidos se había quedado con la cereza del pastel, que era llegar a la Luna, pero la Unión Soviética en todo lo demás iba siempre un paso adelante. Sabemos que fueron los que pusieron el primer satélite, pusieron al primer hombre, pusieron la primera mujer, pusieron la primera estación espacial, que fue pusieron a la primera perrita laica que tampoco, que también aparece por ahí en la novela, y en general siempre iban por delante, pero a la Luna llegaron los gringos. Y aquí en el 71 lo que habían hecho fue poner una estación espacial. Esta fantasía de la ciencia ficción de pronto estaba ahí, estaba la gente viviendo allá y daban vueltas a la Tierra. Pasan 23 días allá y cuando regresan todo parecía perfectamente bien, pero los encuentran muertos, y ese día es cuando comienza la novela, cuando el personaje, también con cierta cercanía a la muerte, quiere morir como un héroe, se plantea la posibilidad de ir al espacio, le escribe
un mensaje a Nikita Khrushchev para darle las condolencias y decirle que aquí tienen unos astronautas dispuestos a ir allá. Y entonces hay un juego así como, pues ahora sí, si le quieres llamar, no sé si café, pero sí absurdo, donde los personajes están jugando con esta posibilidad. Y al final, pues les cuento un poco si no lo han leído, pero se dan cuenta que lo más aburrido del mundo es ir al espacio, que es lo que a nosotros nos pasa, porque durante siglos el hombre soñó con volar, y ahora cuando nos subimos a un avión sabemos que es lo más aburrido del mundo. Y hasta cuando nos ofrecen ventanilla para siquiera ver, no, preferimos pasillo, porque la prioridad es poder ir al baño cuando queremos y no mirar el mundo desde 10.000 metros de altura. Entonces, los astronautas, seguramente que es emocionante, pero pues después de darle 48 vueltas o 500 vueltas a la Tierra, yo creo que ya no se entretienen tanto con esto. Y nada, pues eso es un juego de época, este asunto de la... William Shakespeare, Sí. Miguel de Cervantes Saavedra, Fedor Dostoyevsky, y como hablábamos ayer, don Benito Pérez Galdós, ellos escriben en base a lo que los rodea, al ser humano que tienen al lado. Hoy en día, la juventud, la gente que rodea al escritor, es tan distinto como atrás. Podemos ver los pilares de la tierra que van hacia atrás y un fenómeno de lectura. ¿Es más fácil escribir antes o escribir ahora? Esa pregunta sí es compleja, porque solo tengo el ahora para decidir, pero no digo que no me la he hecho, y sí me he planteado esto, y me gusta pensar que era más fácil escribir antes. ¿Por qué? Porque antes, en un estado más primitivo del ser humano, teníamos mucho menos cosas que distraen. Ahora, cuando yo creo un personaje contemporáneo, y por eso siempre me voy al pasado para poder escribir, no tengo ninguna novela situada hoy, porque digo, ¿cómo la lleno de teléfonos celulares, de computadoras, de toda esta modernidad que a mí me estorba demasiado? Me gustaba a mí pensar en estas novelas donde dos personas no tienen modo de comunicarse, por ejemplo, donde la enfermedad es algo que se negocia en casa y no en un hospital, donde estos personajes del siglo de oro españoles de capa y espada me parecen más interesantes y más dignos de admiración que los futbolistas contemporáneos. Entonces hago yo una serie de comparaciones, y sentimentalmente me gusta más el pasado, pero es un asunto personal y no sabría si ponerlo en absoluto. Shakespeare lo hace también. Shakespeare se alimenta de un presente, pero finalmente llena sus obras de personajes históricos y se remonta, se va a un pasado, se va a otra geografía que quizá ni conoce, como sabemos aquí, conocemos muy bien La vida sueño, que la sitúan en Polonia. Pero ¿quién ha ido a Polonia en aquel entonces? Perdón, Sí. dice uno de los grandes libertadores de América, digo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Los libros de los que me refiero, de estos escritores antiguos, tienen siempre la moral y esa luz, porque por ejemplo lo vemos en el Quijote, lo vemos en las obras de teatro de William Shakespeare, vemos a Fedor Dostoyevsky, que siempre tiene esa luz, ese flash. A veces dura mucho y a veces dura poquito. Sí. Don Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales tiene ese flash también. ¿Se puede hacer eso? Es que ese es un derecho que le dejamos mayormente a los escritores del pasado, el de moralizar. Ahora nos cae un poco pesado que un contemporáneo nos moralice. Don Quijote sí, incluso cuando queremos moralizar, citamos a Don Quijote y decimos, Sancho, la libertad es uno de los dones que nos ha dado la tierra, o
o recurrimos a Don Quijote cuando le da consejos a Sancho para gobernar y le habla de ética y le habla de una serie de cosas, o vamos al discurso de las armas y las letras, y entonces sentimos que a través de Cervantes tenemos derecho a moralizar. Y es verdad, sí, que buena parte de la literatura antigua tenía además esta especie de enseñanza desde los griegos. Los griegos, no solo en literatura, sino los filósofos griegos eran unos moralizadores de principio a fin. Y ahora un poquito así como que cansa, como que alguien me dirá, ay, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Yo que me tomo una cerveza contigo y me vienes a dar lecciones de moral. Entonces, quizá el hecho de que los escritores ahora nos exhibimos tanto y venimos a encuentros y damos entrevistas y hacemos muchas cosas, quizá eso nos da una inmediatez que no nos permite moralizar, pero todo esto lo encontramos y recurrimos a ellos cuando queremos aleccionar. Si yo te quiero dar una lección moral, no te digo, yo te digo que deberías hacer. Voy a citar a alguien de más autoridad que yo para decírtelo, y es lo que solemos hacer con los escritores antiguos, y por eso eran tan... por eso siguen siendo tan importantes los clásicos. Me van a regañar aquí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo me traía más preparado el libro anterior. ¿Cómo? Sí. El de la ciudad que el diablo se llevó. Sí. Que transcurre en Polonia. Sí. Y claro, todos estos pueblos que son vecinos y tal de los rusos, tienen a los rusos y no buen nivel. Ahora pasa a los rusos. Y quizás lo que nos salva es la literatura. Pero si no tuviéramos la literatura, no sería un pueblo tan salvaje o inválido, por ejemplo los mongoles. Si tuvieran esa literatura, a lo mejor lo veríamos más interesante. Sí, los rusos tienen gran literatura, pero la literatura sigue siendo una cosa poco leída, ¿no? O sea, hubo un momento donde sí, los escritores padecían todo esto porque la literatura era importante. Ahora que mencionamos el caso de que tampoco son libres ahora, pero los novelistas son un poco más libres porque nadie los lee. O sea, ya perdieron esta estatura. Otra vez, si vamos al pasado, los escritores rusos se comparaban con profetas. Eran la voz del pueblo, la voz de la madre Rusia. Y ahora pues es gente más bien que cuenta historias policíacas y que entretienen. Y entonces, como escritores, tanto rusos como en todos lados, perdimos esta estatura que teníamos para lo que mencionas. Y el caso de Rusia siempre ha sido un debate, y en la misma literatura vemos a Chejov, que le tenía poca fe a los rusos. Para Chejov, los rusos conservaban mucho de lo salvaje. Tolstoy quería pensar en el buen salvaje, este término, y entonces tenían diferencias los dos. Pero por supuesto que todos los pueblos que han vivido alrededor de Rusia saben que lo que predomina es el salvajismo. Mañana, el sábado, va a estar un amigo escritor de Georgia, y los georgianos saben el terror que es tener a los rusos de vecinos. Mi mujer, que es polaca, sabe perfectamente lo que es tener estos vecinos. No son vecinos, o sea, 20% de Georgia está ocupado. Bueno, están ocupados, y ahora están ocupando Ucrania. Pero la historia ha sido esa. De pronto la misma Polonia deja de existir porque llegaron los rusos, y después ya viene una guerra o viene otra, se gana la Segunda Guerra, pero Stalin les dice, ustedes polacos creen que están del lado ganador, pero no,
ustedes van a caer en mis manos. Entonces, toda esa sección del mundo, todos esos mapas que se han movido tanto, lo que más desean es ya que Rusia los deje en paz. Entonces, Georgia, Ucrania, Lituania, Polonia, Hungría, la República Checa, o sea, todo el mundo ha sufrido esto, Albania. Y entonces, ¿qué lo salva? Ahora con la guerra en Ucrania, sí llegó a haber gente que decía que había que censurar la literatura rusa. Y decíamos, no, bueno, eso no. Además que no se puede, no podríamos censurar la literatura rusa. Se censuró tampoco la música, nada, se censuró a algunos artistas, cantantes, directores de orquesta, gente que muy deliberadamente estaba apoyando la invasión. Y entonces decías, bueno, o sea, es que tampoco te voy a traer a un teatro para que todo el mundo te abuche. Y entonces se cancelaban muchas presentaciones. Y sí lo voy a decir, a pesar de esta gran literatura, los autores rusos siempre creyeron que Rusia era el ombligo del mundo. Dostoyevsky en estos diarios habla mal de Polonia, dice que hay que invadir Turquía, que Constantinopla tiene que ser rusa. Entonces, tiene muchos, incluso en su libro de Memorias de la Casa Muerta, que es cuando habla de su estancia en el campo de trabajos forzados, donde también hay polacos y hay gente de otras nacionalidades, también se le nota que hay una distancia. Cuando estuve en Rusia, en el metro, el 60 o 70% de los que iban montados en el metro estaban leyendo. En Japón, cuando estuve en Japón, todo el mundo iba con los ojos cerrados. En Estados Unidos tienen la vista fija en algo. Uno se más o menos, parece que estuvieran locos. Y en México es rochedero. O sea, te metes en una guagua, te metes en un sitio que te lleven y todo el mundo grita, habla y dispara. Pero donde el único vi que se leía era el Rusia. O sea, era un papelito, era el periódico, era... Pero, ¿en qué año fuiste? ¿Ah? ¿En qué? 70 y pico, cerca del 80. Sí, ya no. Ya no. Ya no. ¿Por qué ese afán de matar y ocultar la verdad en esa forma de actuar? Sí. Una anécdota, quizás la conozco. Se dice que cuando Gagarin regresa a la Tierra, una huerta de papa. Sí. Había una abuela y una niña, que era su nieta, que estaban... La abuela no se da cuenta, pero la niña le dice, abuela, ha venido un hombre del cielo. Del cielo. Y la abuela la manda a callar y de repente ven a una especie de marciano, una ropa de astronauta y un casco y tal. Bueno, pues esta familia murió en la más absoluta ignorancia y oscuridad porque no se supiera la verdad. Sí. Y magnificar esa llegada. Sí. No sé si Se mantuvo hasta lo posible en secreto porque no sabían si se iba a pulverizar ahí, se iba a explotar sí. Entonces hasta que ya hubo certeza de que las cosas salieron bien. Bueno, tal cual no, pero sí sabía que porque a los astronautas, cosmonautas, ellos ellos son los que comenzaron vistiéndolos de naranja para que fueran muy visibles, porque no se sabía por dónde iban a caer y podían caer, según el plan, podían caer a miles de kilómetros de distancia. Les daban armas por si caían en el bosque y venía a comérselos un lobo. Entonces tenía que bajaba el cosmonauta armado
Y, y sí, se solía guardar silencio, como se habló muy mentirosamente con Laika. Siempre se habló de que le iban a tratar de regresar a la Tierra cuando no había ningún modo de traerla. Y aunque Laika murió a las pocas horas, se murió congelada porque hubo ahí falló alguna válvula de algo y se congeló muy pronto, siguieron manteniendo la narrativa de que seguía viva y seguía dando vueltas. Entonces siempre había algo que desconfiar, y también se sospecha que a Yuri Gagarin lo asesinaron, porque cuando le hacen el golpe de Estado a Nikita Khrushchev y entra Brezhnev, el plan, el proyecto espacial de la Unión Soviética se va completamente al suelo. Y Gagarin, siempre sonriente, siempre recordaba los triunfos de Nikita Khrushchev. Entonces murió en circunstancias muy extrañas, pero cada cosa que pasaba en la Unión Soviética había que sospechar que podía haber juego sucio. Por eso también se sospecha si asesinaron a Gorky, y en fin, hay muchas historias de asesinato en Rusia, de muertes que no se sabe. Vamos a ir terminando el acto. Perdón, ¿sí? Yo pido perdón, pero soy extremadamente ignorante de literatura rusa. Sí. Leyendo esta obra fantasmagórica, lo primero que me pregunté es esto. Hay cientos de citaciones, entre comillas, de lo más grande y también de lo que más, cuanto grande no fue. ¿Son todas y cada una originales o hay también interpretación suya? Sí. Porque es un trabajo titánico. Sí, todo lo que pongo entrecomillado y de algún modo lo notifico como cita, no puedo decir que es original porque está traducido finalmente, y lo que hago es que para mantener el ritmo y que se siente que todavía todo es parte de mi prosa, pues lo que hago es manejar yo mi traducción, un poco descifrando el ruso, un poco sacando versiones de otras lenguas, sacando del español, y ayudado con mi mujer que sí sabe ruso. Entonces, algunas citas sí las tomaba yo, por ejemplo, de alguna edición en español, y decía, esta va copiar y pegar, pero siempre entrecomillada. Ahora que en México están muy de moda los plagios, porque todo el mundo plagia sus tesis, y todos los políticos, aquí creo que también en España Aquí también también plagian tesis y trabajos. Es que me dicen aquí como que me falta. Es que sí quería añadir, porque creo que faltó. Cuando usted preguntaba por ese mensaje moral, yo creo que sí es todo ese juego literario, de esas citas y el ensayo, pero creo que sí hay un mensaje moral muy fuerte que está detrás. Es como un gran himno a la libertad. Sí. Y yo creo que este libro, y Sí. estas biografías de estos escritores asesinados, en esta búsqueda de la libertad, en todas las excepciones en la vida humana. Bueno, ahí tiene razón, pero también hay que es parte de lo que digo. Buena parte de todo este himno a la libertad y oda a la libertad y moralización de la libertad que tengo en el libro, mucho me la manejo con citas, porque otra vez no soy yo el que lo puede decir. Permítanme, aquí lo hay hago. un fragmento tuyo, son palabras tuyas, del narrador, bueno, del autor. Quizá, me gustaría que lo leyeras, porque aquí hay una especie de compendio de todo. Se une literaria y poéticamente la idea de que todo está interconectado. Me gustaría que lo leyeras. Y eso quizás podría ser la respuesta a todas las preguntas sobre esta novela, y podría ser un buen cierre porque se nos ha ido el tiempo
y por desgracia tenemos que acabar, pero bueno, más vale que sea así, con ganas de continuar, que alargarnos demasiado, ¿les parece? Bien. ¿Te parece bien leer ese párrafo? Sí, lo leo, aunque me acordé de otro, porque ahorita que me preguntaban del espacio y las estrellas, hay un fragmento donde este mismo personaje dice, Tolstoy, sin quitar los pies de la tierra, nos trajo todo el infinito. Y aquí viene la idea de que hay un infinito ahí, por ejemplo, en este cuarto con estos libros, ahí existe un infinito. Y entonces ya leo lo que tú me dices. Esto más vale que no lo lea, tus cartitas de amor. Bueno, están viendo el cielo y dice, Nicolai esparció su vista por las estrellas. Advirtió que mirar el cielo era mirar el pasado, una infinidad de pasados, de tiempos distintos, remotos. Quiso acarrear esa idea a la novela. Las letras en un libro abierto eran añicos de cielo en los que también se miraba el pasado. No le convenció la comparación. Tendría que pensarlo mejor si quería explicar ese embrujo por el que las palabras escritas hace 100 o más años se vuelven presente cada vez que se las mira. La cuestión podría ser tan obvia que solo ponderarla era una simpleza, o tan compleja que no tuviera explicación. Ay, de verdad lo escribí yo. Magnífico, magnífico. Vamos a despedirlo con un aplauso. Es magnífico.